tema de esta noche está referido a la Ley 1/2004 de España contra la violencia de género y su aporte al sistema jurídico peruano. Para ello está con nosotros una distinguida abogada, tal como hemos adelantado, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas en 1991 en el Perú y homologado en España, con estudios de doctorado en Derecho Financiero y Tributario, especialista en violencia de género, derechos humanos e inmigración, con una amplia experiencia en la empresa privada y pública. Trabajo en ONG y organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, entre otros merecimientos que honran a nuestra institución. Bien, la palabra de la doctora Blanca del Pilar Cabero Blanca. Adelante, por favor. Buenas noches a todos ustedes. En este momento estoy muy agradecida por la participación que se me ha concedido para explicarles lo que se ha trabajado en España. Les comentaré que he trabajado en los últimos años en un dispositivo que apoya, atiende a la mujer víctima de violencia de género inmigrante. Este proyecto era financiado por la Unión Europea y el Ministerio de Trabajo. Trabajo también en el turno de oficio en la atención a mujeres víctimas de violencia de género y hemos trabajado con todas las organizaciones que trabajaban con la mujer víctima de violencia de género, de tal manera que editamos un libro que es el Informe Multidisciplinar sobre la Violencia de Género. Desde España veía siempre con atención lo que iba sucediendo en Perú, como peruana. Me interesaba muchísimo el trabajo que se hacía y veía con pesar que mientras que España trabajaba arduamente con el tema de violencia, definitivamente Perú no trabajaba de la misma manera en la atención a la víctima de violencia de género. Vamos a remontarnos antes del 2004, que es la fecha de la dación de la ley. Antes de la ley 1/2004, los colectivos, las organizaciones, las mujeres feministas clamaban en España por un cambio y por que se tuviera en cuenta la lucha de la violencia de género. En ese momento, para hacer un análisis de lo que sucedía, en ese momento uno de los más prestigiosos grupos de mujeres TEMIS manifestaba que el 90% de las denuncias que hacían las víctimas de violencia de género eran archivadas o sobreseídas y solo el 10% terminaban con un cauce legal. Esto era realmente una problemática gravísima. ¿Por dónde comenzar? Estábamos en el siglo XX, siglo XXI y definitivamente había una postergación en los derechos de las mujeres. En ese momento, ¿qué es el hecho que sucede en España? Una mujer, Ana Orantes, fue a un programa de televisión y en el programa de televisión ella manifestaba todo lo que había sufrido a través de muchos años y que ya estaba cansada de acudir al poder judicial, a la policía, denunciar los hechos de violencia y al final prácticamente no era atendida, y si en ese momento había sido atendida era con un arresto domiciliario del agresor. Ella regresa a su domicilio y lo que sucede es realmente terrible. Ella fue quemada viva. Fue quemada viva por su agresor y luego toda la sociedad, todas las organizaciones, todas las instituciones salieron a la calle. Salieron y todo el mundo, el clamor popular pudo tanto que dio origen a lo que es esta ley 1/2004, Ley de Medidas de Protección contra la Violencia de Género. España nunca imaginó el hito histórico que iba a realizar con la dación de esta ley. Esta ley, que es paradigmática en el mundo y representa un ejemplo de buenas prácticas. Esta ley no solo constituyó una ley, sino que el gobierno de ese entonces, que era el Partido Socialista, decidió hacer políticas públicas y que esta ley se iba a llevar a efecto. Dio una gran dotación económica para que eso se hiciera posible. Voy a iniciar.
¿Qué sucede en este contexto? Que España, al iniciar el tema de lo que tenía que hacer dentro de la ley, decidió ser radical. Decidió partir de la realidad. Decidió decir que la mujer en España estaba en estado de postergación, no había igualdad, había unas relaciones desiguales, y tomó en cuenta todo lo que Naciones Unidas venía diciendo del 75 y en todas las conferencias que sucedían, y básicamente en la de 1995, en la ley contra la discriminación de las mujeres. ¿Qué tenemos que lograr? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que definir que la violencia de género es un delito, que el maltratador es un delincuente, que la mujer maltratada es una víctima y que los menores definitivamente que son las víctimas directas, como ya está establecido en la legislación y ahora se los comentaré. Lo básico que dice esta ley es que debemos generar el reproche social, que la violencia de género debe manifestar el reproche social y el clamor popular. ¿Qué dice la Ley 1/2004? La Ley 1/2004 hace una exposición de motivos, y en la exposición de motivos enuncia claramente lo que está significando, que la violencia de género definitivamente es el símbolo más brutal de la desigualdad que sucede entre hombres y mujeres. Que la violencia de género va contra la mujer por el hecho mismo de serlo. Que el componente del machismo que está presente en los países ha sido el culpable de que esto se haya transmitido de generación en generación, de tal manera que la violencia se ha naturalizado. Y ese es el problema que podemos ver en su máxima expresión en los países de Latinoamérica, en los países de África, en los países de Medio Oriente, que todavía son países en que se tiene que trabajar muchísimo el tema de la violencia de género. Hay todavía muchos países en los cuales todavía no es un delito. La Ley 1/2004 permite que el delito de violencia de género pase a ser un delito. Se toma en cuenta la violencia psicológica, que hasta ese momento no se tenía en cuenta, solo se tenía en cuenta la violencia habitual. Y a partir de ese momento la violencia psicológica, imagínense, la violencia psicológica sabemos que es la que incluso causa mayores secuelas, y es una violencia que permanece invisible. En realidad, toda la violencia de género ha permanecido invisible ante los ojos de la humanidad. ¿Qué es lo que sucede y qué decide retomar España? España utiliza el concepto de violencia de género que ya se veía en todas las convenciones internacionales. Sin embargo, España dice, de todos los problemas que atentan contra la mujer en los hechos de violencia de género, ¿cuál es el más grave? ¿Cuál es el que sucede todos los días? La violencia de género, que es la violencia que se ejerce del hombre sobre la mujer. Y esto retomó España. O sea, España circunscribe el concepto a un concepto más restringido y decide trabajar solo esto. Para eso se hace basándose en muchos estudios y en todo lo que venía haciendo Naciones Unidas y muchas organizaciones internacionales al respecto, que decía que de cada 10 mujeres, prácticamente 8 eran víctimas de violencia machista, que le llamamos del hombre sobre la mujer. España decide agravar la pena en los casos que sea la violencia del hombre sobre la mujer. En ese momento España decidió definitivamente se cambiaron todas las legislaciones, como veremos, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, para manejar la creación de los nuevos delitos. En ese momento surgiría la violencia de género, en donde todo es delito y no necesitamos, lo que antes era falta, ahora es delito, siempre y cuando suceda en el ámbito familiar. La diferencia es que nosotros también trabajamos la violencia familiar, pero la violencia de género es esa la que hemos hablado, y la violencia familiar es la que se sucede con los demás miembros del grupo familiar y que se lleva a cabo en otros juzgados. ¿Cuál es un punto muy importante? Es la creación de unos juzgados especializados. España, dentro de su historia y su tradición jurídica, decide por la especialización. Dice,
Nosotros hasta este momento hemos tenido normas. Tenemos la ley de violencia familiar, tenemos la ley de medidas de protección, tenemos la ley de extranjería, que también para ver a los grupos vulnerables, que vamos a ver que trabaja la ley de seguridad ciudadana, pero todas estas no están cumpliendo esta misión de ir contra la violencia de género. Tenemos que unificarla de tal manera que sea integradora, y por eso deciden la creación de estos juzgados de violencia que se llama Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Deciden la creación de una fiscalía especial, que es la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, adscritos también a las audiencias. Se comienza en un inicio con 7 juzgados. En este momento hay 350 adscritos y también se trabaja en las audiencias. Decidió crear 2 figuras muy importantes, que son la delegación de gobierno sobre la violencia de género, que es la que define la política que se va a trabajar. Y luego también un observatorio estatal, que iban a estar de la mano. Este observatorio es que hacía los análisis e iba manifestando cómo se sucedía y cómo se debía trabajar y cómo se debían ir los lineamientos. Hizo algo muy importante, que fue la firma de los protocolos. Que cada operador de justicia tenía que tener el protocolo de trabajo y además la firma de protocolos interinstitucionales. No solamente decidió la creación de estos juzgados especializados, sino que dijo que todos los que tenían que trabajar con violencia de género tenían que ser especialistas. De tal manera que el juez es especialista en esta materia, el fiscal, los abogados del turno de oficio, los operadores sanitarios, trabajador social, médico legista, todos recibimos la especialidad. Los abogados recibimos la especialidad de Derecho Penal y Violencia de Género. Sin eso no podemos acceder al turno de oficio, que aquí sería algo como la defensa pública. Un hecho muy importante que determinó España para luchar contra este terrible flagelo fue el manifestar que la víctima de violencia de género tenía que tener abogado gratuito. Inmediatamente ella interpusiera la denuncia. Se capacitó con mucha incidencia en la policía. Ustedes saben que ahora nos fijamos en el Perú. Bueno, yo trabajo hasta hace poco y estoy analizando en este mes que he estado preguntando cómo se desarrollan los procesos, y bueno, hay bastante desánimo en lo que está haciendo la policía. Que la policía prácticamente dice, pues mire, no denuncien, esto es algo que ha sucedido, porque claro, tenemos el problema que la violencia está naturalizada, que es parte de la sociedad, y eso es una lucha mucho más violenta. Miren, España dijo, tenemos que hacer prevención, sensibilización, la educación es a largo plazo, una de las formas de terminar con la violencia, y la asistencia social a la víctima y la asistencia psicológica. Si nosotros no damos la asistencia psicológica a la víctima va a continuar, porque ya sabemos que por los análisis psicológicos, de tal manera que nosotros como abogados le ayudamos en el primer momento, la defendemos en el proceso y llegamos al término de este, pero si ella no recibe una atención psicológica, es que poco se va a hacer. Los hechos tan graves que se suceden al interior de la familia no solo agravan la situación psicológica de la víctima, sino de sus hijos, de tal manera que también la Organización Mundial de la Salud ha dicho que esto es una pandemia, ¿no? Que es un tema de salud, de tal manera que en España todos los organismos son fuente para acceder a la problemática. Ustedes saben que los médicos están obligados a un protocolo. Cuando la víctima llega al hospital y tiene heridas, y ella no quiere en muchas ocasiones denunciar al maltratador, el médico está obligado a hacer una llamada y denunciar estos hechos si hay duda en cómo se originaron estas lesiones. En la escuela, en los centros educativos, igual. Y también se ha previsto que dentro de los programas curriculares sea necesario y urgente que esté el tema de la violencia. España ha llegado a confluir en todos los ámbitos, de tal manera que la ley de extranjería fue modificada. Porque ustedes saben un tema muy importante de lo que sucede en las estadísticas en España: alrededor del 40 al 50% de las denuncias que se presentan día a día son de colectivo inmigrante. O sea, el colectivo inmigrante, que son los que se encuentran en España, que son de países de Latinoamérica,
Yo trabajaba en este dispositivo y las primeras denuncias que se presentaban eran de Ecuador, las segundas de Perú, la tercera de Bolivia, para ver la incidencia. ¿Qué pasaba? Porque en nuestros países la violencia está agravada, de tal manera que la Unión Europea también lo comentó, dijo que es urgente y necesario que trabajemos con los países origen, con los países donde se está originando la violencia y que sus estados no están haciendo nada por terminar con este terrible flagelo. Igual se dijo en Londres, igual se han dicho, y nosotros, y el programa donde yo trabajaba, era el programa justamente de víctimas de violencia de género y inmigrantes, y trabajábamos de la mano con los consulados para dar las conferencias y para trabajar con la sensibilización, porque la mujer agravada está considerada dentro de la Ley 1/2004 como un colectivo vulnerable, igual que los mayores, igual que la gente del campo, porque definitivamente tenía al inicio menos acceso a la información y viene con una problemática agravada, muchas veces carente de documentación, con muchos temores y miedos, porque depende muchas veces del agresor en los planes futuros de reagrupaciones. Sin embargo, la ley fue más allá y le dio la posibilidad a esta mujer víctima de violencia de género inmigrante de denunciar. Y cuando denunciaba y se le concedía la orden de protección, con ello se podía documentar. Se podía documentar no solo a ella, sino también a sus hijos. Pero definitivamente que después de obtenida la orden de protección también están previstas las ayudas, de tal manera que se le podía dar incluso una ayuda económica a todos, no solamente a las víctimas extranjeras. Los derechos de las víctimas, un poco ya lo que hemos manifestado, que el acceso a la información, a la asistencia social integrada, a la asistencia jurídica gratuita, que si vamos a comenzar a comparar con el sistema peruano, podemos ver, si miramos la ley 3364, la ley de medidas de prevención que se ha dictado en el 2015 en Perú y que manifiesta también, tal como lo hizo en el 2004 España, que la violencia psicológica es un delito, manifiesta que la asistencia jurídica es obligatoria, pero eso todavía no se está cumpliendo y eso es un punto muy importante. Y también el tema de la especialización, es un tema muy importante, que sean especialistas. Tenemos que ver que el imaginario social es importante. Tenemos todavía que cambiar el chip, ese imaginario, y es muy difícil que en este momento nos falta todavía mucha trayectoria de sensibilización. Me costó a mí cambiar el chip, ese chip machista que no solo tenemos los hombres, sino las mujeres, que hemos vivido en estos países y sabemos lo que afrontamos día a día. Entonces es complejo, por eso se optó por la especialización. Es necesario que Perú también opte para la especialización de tal manera que a la víctima no se le genere expectativas que luego no se van a cumplir. Ya lo dice CLADE, que vela por los derechos de las mujeres, que en el Perú no se está cumpliendo lo que manifiesta la ley y que es terrible la presentación de la denuncia. Miren, nosotros en España tenemos ahora otras luchas, pero sin embargo son las luchas primeras. ¿Saben cuál es nuestra preocupación? ¿Cuáles son la lucha de los colectivos que trabajamos con víctimas de violencia de género? Y todas las organizaciones se plantean que la denuncia es base, que la denuncia es parte importante del proceso y que la mujer víctima de violencia de género no puede presentar la denuncia sin el asesoramiento de un abogado, que antes tiene que conversar con el abogado y luego tiene que ir a la presentación de la denuncia. Entonces eso es muy importante también que se haga aquí, bueno, la capacitación especial a la policía. ¿Cuál es la naturaleza penal que introduce la ley? Hemos dicho que definitivamente la norma penal española castiga más al agresor cuando es hombre que cuando es mujer. Utiliza la discriminación positiva y luego vamos a mirar las cuestiones de inconstitucionalidad que sucedieron pero que fueron resueltas. Lo que era falta, que ahora es delito leve porque cambió también todas las disposiciones en España, cuando es el agresor hombre, es castigado como delito. Ahí también hay otro punto y todo este análisis lo dice en la exposición de motivos España. El legislador español manifiesta que los colectivos de mujeres y la ciudadanía el legislador español quiere que todos veamos la respuesta contundente que se ha plasmado para ello en los tipos penales, ¿no?
En cuanto a la tutela, hemos dicho que ya lo habíamos manifestado, el tema de los juzgados especiales. Ahora, ¿qué es violencia psicológica? Para el legislador español, que ya lo habíamos manifestado, que él lo hace restrictivo, el tema de violencia de género, porque ustedes saben que violencia de género en el ámbito internacional es trabajar con todos los hechos de violencia que le sucedan a la mujer. Pero España solo decidió trabajar específicamente para obtener logros más rápidos y hacer más eficaz la justicia. Y dice, actos de violencia física y psicológica, incluidos las agresiones, las lesiones, las coacciones, las privaciones de libertad, que se den en un ambiente de desigualdad del hombre sea la mujer, sea su cónyuge, su excónyuge, tenga una relación semejante, con o sin convivencia, que es un punto muy importante. ¿Qué dice la ley en el Perú con respecto a qué es violencia de género? Miren, la ley 3364, así como nosotros nos basamos en un concepto de Naciones Unidas, el Perú se basa en los lineamientos legales que venían, y la OEA hizo una convención, que es la convención que se realizó en Brasil, la convención Belém da Pará, y ese es el mismo concepto que manejaba en el 1994 la convención, que dice que es cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tal, tanto en el ámbito público como privado. Como hemos dicho, es en todos los ámbitos, en el público y en el privado, y son todos los hechos de violencia que se le suceden a la mujer. Mucho más amplio, ¿no? Mucho más complejo de trabajar. La decisión que tuvo España me parece muy positiva, de querer, no por eso dejar de trabajar lo demás, pero trabajar de manera específica con el tema mayoritario, que es la violencia de género sobre la mujer, los tipos de violencia. Y esta es la legislación. Miren, ya les he dicho que antes de que se dé la ley 1/2004 teníamos la legislación, teníamos ya la medida de protección, la constitución política que amparaba la igualdad, y se dio también en el 2007 la ley de igualdad, que es base, porque en un ambiente de desigualdad se genera la violencia. Entonces tienen que trabajar conjuntamente, y hay planes de igualdad que se van a llevar a cabo desde el primer nivel hasta la universidad. Y es base trabajar la igualdad en todos los ámbitos y en todos los sectores. Miren, aquí las comunidades, que aquí serían los gobiernos regionales, trabajan tan bien el tema de violencia que incluso tienen una ley. Cada comunidad tiene su ley. Y la ley, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, que es la del 2005, maneja el concepto amplio, igual que Perú, maneja un concepto amplio de lo que es violencia de género, ¿no? Solo la ley 1/2004 maneja el concepto restrictivo. Cada comunidad tiene una dotación especial, hay ayudas especiales y se trabaja continuamente en la sensibilización. Tenemos 14 años de trabajo, pero podemos decir que no se ha dado un paso detrás, que los colectivos... Miren, la sociedad civil es muy importante. Es tan importante que antes de los movimientos de Ni Una Menos en Perú, yo siempre manifestaba que con un hecho como el que sucedió de año antes iba a hacer que la sociedad peruana cambie, y definitivamente que con los hechos que se sucedieron con Cindy Contreras, después de que todo el Perú vio, gracias a esa grabación, cómo era arrastrada y cómo era tratada por este señor, y que hemos visualizado la violencia en todos los días. Los periódicos nos manifiestan todos los hechos de violencia que se suceden, ¿no?, en su máxima expresión. Podemos decir que hay una exacerbación del delito. Entonces, eso es lo que hizo, y por eso, gracias a eso, podemos decir que prácticamente en el 2015 y el año pasado se sucedieron todos los movimientos que han hecho que la sociedad peruana haga visible, se quite la venda y visibilice este delito invisible. Miren, definitivamente que todos los operadores de justicia, la judicatura, cuando hace su protocolo, la fiscalía, todos parten de la base de decir, hemos traído un delito que parecía privado, que parecía que era al interior de la familia y que nadie se pueda meter, lo hemos hecho público, porque es la responsabilidad del Estado luchar por la unidad y la base de la sociedad, que es la familia. Ya sabemos las terribles consecuencias a nivel psicológico. Por
Cuando se dan los cursos de capacitación, no solo se da para conocer la violencia, su trayectoria y su historia a través de toda la historia, sino la psicología, la sociología, la antropología. Tenemos que suceder lo que le está pasando a esa mujer, por qué muchas veces retira la denuncia, por qué no sale de ese círculo de violencia. Eso lo tenemos que conocer. Esas son las leyes. Hubo muchos cambios. Miren, hemos dicho que no se deja a España de trabajar con el tema de violencia, de tal manera que en el 2015 se modificaba nuevamente la normativa. Se modificó la normativa, aumentaron los delitos y sucedió algo histórico también respecto a la ley del menor. En cuanto a la ley del menor, se le consideró víctima directa también a los menores, porque ahí solo se considera víctima directa a la mujer víctima de violencia de género. Al menor que vivía esa violencia, ¿no? Los cambios que tenemos en cuanto también al quebrantamiento, que luego lo voy a comentar sucintamente. Se suprimen las faltas, se cambian conceptos, se dice, en lugar de decir imputado, se dice investigado, en lugar de decir falta, se dice delito leve, y sucedieron muchos más delitos, incrementamos delitos de acuerdo a cómo va el avance. Estos delitos que suceden con el internet, la exposición de imágenes no consentidas, se incluye el género como uno de los motivos que llevan a cometer determinados delitos, porque recuerden que España se supedita a la normativa europea, y la normativa de la Unión Europea también es más amplia y va por encima de la normativa española y las exigencias, porque hemos ratificado el convenio de Estambul. ¿Qué sucede en el itinerario penal? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el protocolo de actuación? Miren, se hace una denuncia de tal manera que se puede llamar por teléfono, se va directamente a la policía, se puede ir a la fiscalía, se puede ir a los juzgados de turno de violencia de género, que solo hay unos juzgados especiales que nosotros vamos, y que todo lo que se ventila ahí son temas referentes a violencia de género. Se hizo un cambio, pero se especificó que tenían que ser todos los hechos de violencia en esto, no como en este momento Perú, que trabaja con el tema de la denuncia, que es trasladada primero al juez de familia. El juez de familia es el que da las medidas de protección, y luego se traslada a fiscalía, la fiscalía tiene que acusar y luego se trabaja al juez penal. España decidió que el tema base había que integrarlo y había que causar el menos perjuicio a esta mujer víctima de violencia de género, que ya está viviendo bastantes problemas. De tal manera que ella denuncia, y en ese momento la policía, los cuerpos de seguridad del Estado, así se le llama, la policía se acerca al domicilio, la mujer es llevada al hospital, el hombre es llevado a los calabozos, se realiza la denuncia, se llama a los abogados respectivos y tenemos un plazo de 72 horas para realizar el juicio. Es el juicio rápido, que es la comparecencia del artículo 544T, 544 bis, que es en ese momento, al día siguiente, que nos entrega el expediente y lo revisamos, solicitamos a los funcionarios que ese informe médico, el médico forense lo ratifique, y nos presentamos en el juicio. De tal manera que allí se encuentra el abogado de la acusación, el fiscal, que es el que me va a apoyar en la defensa de la víctima de violencia de género, el juez, el maltratador y el posible agresor, y su abogado. En ese momento, ese juicio tiene como fin tres objetivos. Primero, las medidas de protección. Miren, cuando se va a la policía y se presenta la denuncia, en ese momento se le pregunta si quiere, si necesita la medida de protección. Si necesita la medida de protección, se rellena un expediente, y luego de rellenar ese expediente se presenta en el juzgado. Si no se ha hecho, también se puede presentar en el acto y solicitar la medida de protección. En ese momento se hace un informe de riesgo, en este momento variado y que es mucho mejor. Y en ese momento, antes de finalizar, también se le dice a la víctima si necesita ir a una casa de acogida. Esto tiene un desarrollo, es casa de acogida, luego albergue, luego una casa, porque luego tiene la posibilidad también de que en el futuro se le trate de ver un domicilio alejado de toda la situación de violencia que ha vivido. En este momento, cuando se le entrega a la víctima de violencia de género todos los documentos que se suceden en ese momento, todos sus derechos, todos los derechos que determina la ley para que ella conozca
y el abogado le tenemos que explicar todo lo que hay, todo lo que va a venir, que al día siguiente va a estar en el juicio, que se va a ventilar el procedimiento delante de la juez o jueza. Cuando estamos en este procedimiento, se actúan las pruebas, tenemos que ver si ha habido testigos, si ha habido niños, porque cada situación se agrava. Si ha habido niños es un agravante, si ha sido en el domicilio es más agravante, y también tenemos que explicar qué delitos hay, porque puede que haya violencia del 153, pero también haya amenazas, también haya coacciones, y eso tenemos que informar. En ese momento, después de escuchar a la víctima, la Fiscalía realiza se pronuncia, la jueza dice que se pronuncia de acuerdo a las medidas, y miren, la medida de protección es la resolución judicial que tiene dos partes. Creo que está. Que tiene dos partes. La medida, aquí está, tiene que ver dos elementos. No solamente tienen que darse la situación de violencia, sino que haya riesgo, ¿no? La situación objetiva de riesgo. Y tiene dos partes, la parte civil y la parte penal. Todo eso lo integra la medida de protección, no como aquí que estoy viendo que primero se presentan prácticamente las medidas cautelares que le llaman a lo que yo llamaría esto, el desalojo del agresor, la prohibición de residir, la prohibición de aproximarse y de comunicarse por todos los medios. Una vez que se ha concedido la orden de protección, tiene expedito a la víctima todo, incluso la asistencia psicológica y presentarse luego para las ayudas económicas. En cuanto para terminar con las medidas, esto se hace en el acto y se le ha dado a este juez, miren que es importante que el legislador español decidió por la especialización y dijo que instruyó y dijo a todos los jueces, a todos los jueces de instrucción, los capacitó, de tal manera que ellos no solo vean la parte penal, sino la parte civil, porque las medidas que se dan son de índole civil, todas estas. En ese momento se dan todas estas. Se dan el uso y disfrute del domicilio, la guardia de custodia, la suspensión del ejercicio de patria potestad, si da el caso, el régimen de visitas y la asignación de la pensión alimenticia. Los abogados, antes de un mes de estas medidas, que son medidas provisionales, tenemos que presentar la demanda y con esa demanda se ratifican todas estas medidas. Luego se lleva a cabo el artículo 544T y por el cual vamos a ver si son suficientes o no todas las pruebas que han habido en el proceso. Si se llega a la conclusión que son suficientes, se asigna el juicio rápido para dentro de 2 semanas. Aquí en España prácticamente todo es fragancia. El agresor siempre va detenido. Siempre tenemos detenidos en los calabozos y nosotros vamos para solventar esa situación que tiene que ser dentro de las 72 horas, ¿no? Porque aquí veo que hay una diferencia entre fragancia y otro tipo de delito. Ahí casi todos son detenidos, si no en el acto, la policía les llama por teléfono y luego los detiene, de tal manera que después de leídos sus derechos, pues vamos al juzgado al día siguiente, ¿no? Eso es un poco que ha impuesto a la víctima de violencia de género, inmigrante, por ejemplo, que cuando llegaba a los juzgados veía que él venía con las esposas y entonces se asustaba, ¿no? Que era como retroceder, porque definitivamente esta situación, la mayoría de víctimas de violencia de género inmigrantes habían hecho ya denuncia en Perú, por ejemplo. Y ellas decían que, claro, ¿para qué iban a denunciar en España si era lo mismo, nadie le hacía caso? Pero luego de darse cuenta que la ley es diferente y que la ley se cumple, pues ya tenemos que el índice de denuncias es del 40 al 50%. 40 al 50%, dada que la población son 45 millones y los inmigrantes solo llegan a 10. Entonces, luego de esta orden de protección, y vemos que la tercera es ver la libertad o la prisión del detenido. En ese momento, la mayoría de veces sale en libertad y ya pasa o ha sido juicio rápido, penal, que es asignado para 2 semanas, o se pasa a diligencias previas, que sería el procedimiento ya mucho más largo, que demora casi 8 o 9 meses, y este procedimiento, si no se han efectuado todas las pruebas, pues allí se van a efectuar, ¿no? Se hacen los informes psicológicos y todo. Estos son los 2 tipos de procedimiento. Luego, en el juzgado, aquí tenemos, que es un resumen de todo lo que hemos dicho ahí, y en el juicio penal, que es el que está aquí,
es el que va a tener que ver, bueno, la mujer víctima de violencia de género tiene una serie de garantías, definitivamente, va a ir acompañada de un psicólogo, va a una sala donde no puede mirar al agresor. Si hay, miren, algo muy importante, si se da las medidas de alejamiento, son de alrededor de 300 a 500 metros, dependiendo, eso es algo que se cumple. Si no se cumple, se da lugar a un quebrantamiento, que aquí en Perú se llama desacato, pero allí hay muchísimos juicios por quebrantamiento, de tal manera que el agresor ya tiene cuidado y pues no intenta el acercarse por ninguno de los medios, ¿no? Ni hablados ni escritos. Definitivamente el quebrantamiento es aún mayor, porque el quebrantamiento va contra el Estado, porque ha dictado una resolución que ese agresor no está cumpliendo, y eso se le recomienda y se le hace saber que es muy peligroso reincidir. También hay disposiciones a nivel de Unión Europea que han hecho válida esta medida de protección para todo el ámbito europeo. Esas son novedades que se han ido consiguiendo a nivel europeo también. Con respecto a la orden de protección, esto ya lo hemos comentado. Miren, le decía, si ustedes recuerdan, que con respecto a la discriminación positiva que hace el legislador, dando mayor pena al agresor, a 2 años de darse la ley, en el 2006, se plantearon cuestiones de inconstitucionalidad, que le tocó a varios jueces ver casos en donde había violencia de ambos casos, ¿no? Que el hombre le había pegado a ella, pero ella en su defensa también, entonces eran denuncias cruzadas. ¿Qué sucedía al final cuando podían resultar los dos responsables? La pena era mayor en el caso de que el agresor era hombre. Entonces se presentaron varias cuestiones de inconstitucionalidad, diciendo cómo era posible, si hay un principio de igualdad, que haya una desigualdad en la ley en el aspecto de violencia de género. El legislador ya tiene solventada esta situación. Miren, primero dijo, en el primer año, ¿cuántas denuncias presentaron las mujeres en los cuales los hombres habían atentado contra ellas? Se habían presentado el 90%. ¿Cuántos hombres presentaron? 10%. Entonces prácticamente está solventada, porque la mayoría de la población, como lo hemos dicho, y en eso atendió España, para tener en cuenta la ley de violencia de género. Miren lo que dice: no vulnera la igualdad cuando se tenga una justificación objetiva y razonable, y no comporta consecuencias desproporcionadas a la vista de la finalidad perseguida. La finalidad perseguida es terminar con la violencia ejercida del hombre sobre la mujer. Entiende que el trato diferente que dispensa la norma cumple todas estas exigencias y no se sanciona más a unas personas por ser de un sexo, sino que se pena de forma más grave las conductas violentas de los hombres sobre las mujeres. Esto es, ya sabemos que España, la legislación española se ha extrapolado a muchos países. También nos hemos basado en muchos de los aspectos que tiene Perú, pero Perú también, como le digo, se ha basado en esa convención de la OEA que se sucedió en Brasil. Miren, le digo que en este momento nuestras preocupaciones básicamente son otras. Y miren cuál es la preocupación. Esto nos preocupa mucho. El tema de la denuncia que se ha hecho que sea preceptivo, porque antes el abogado de oficio corría al día siguiente, a las 24 horas a juicio. Nos llamaba esas coordinaciones que tienen que haber interinstitucionales, porque la policía ya se comunica con el juzgado y establece el plan de los juicios. Si mañana tenemos un juicio a las 10 de la mañana, luego otro a las 11, al día siguiente, todo establecido, y íbamos directamente al juicio. Pero ahora es preceptivo que el abogado que diría de la defensa pública tiene que hacerlo de forma inmediata. Entonces, todo esto es muy importante, y miren, para esto nos sirve el derecho comparado. Es que no necesitamos recorrer caminos que ya han tenido consecuencias negativas. Hay que utilizar todo lo que España hizo, que ha costado muchos años, 14 años de idas y venidas, y que al final es un ejemplo de buenas prácticas para el mundo. Tenemos que todo esto es lo que estamos solicitando y que estamos manifestando que debería ser. Esos son los juzgados de guardia, que ya hemos visto lo que sucede. Los juzgados estos de violencia de género se asignan guardias de 24 y 48 horas, ¿no? Ahí estaba todo lo que les expliqué, que hice con otro resumen.
y lo que sucede también en el juicio penal. Miren, en este tema de violencia de género, sabemos que la prueba es nuestra dificultad. Ya no en los casos de violencia psicológica, que es mucho más complejo, porque necesitamos los informes psicológicos, sino ya en la declaración de la víctima ante un hecho. Entonces, se dio esta sentencia del 12/7 del 96, donde se pone como para que el testimonio de la víctima tenga mucho más valor que cualquier otro testimonio, debe de cumplir esos 3 requisitos y nosotros como acusación los solicitamos: la verosimilitud del testimonio, la ausencia de incredibilidad subjetiva y la persistencia en la incriminación. ¿Qué sucede? Como les decía, España, a pesar de la dación de leyes, de los reclamos, miren, a pesar de todo lo que se ha logrado, ustedes ven, el año pasado una marcha multitudinaria para decir, porque miren, hay un problema que ha tenido España con la crisis económica. Con la crisis económica, todos los planes que habían se quedaron estancados y se restringió el apoyo psicológico que antes era necesario, porque nosotros también nos quejamos de muchas cosas. Nosotros lo que decimos es que esa víctima no solo debe tener su abogado de oficio, sino debe tener un psicólogo, como hacen los países escandinavos. Entonces también hay cuestiones dentro del proceso que estamos incidiendo, ¿no? Y miren lo que hizo España. El año pasado, cuando iba la muerte número 40, salieron nuevamente todos los colectivos y presionaron. Y ustedes saben que es una fuerza muy grande el tercer sector. Y de tal manera que todos los ministerios se unieron en un pacto de Estado. Y el Senado español llamó a todos los especialistas a ir al Senado con una ponencia, que se le llamó ponencias para analizar las estrategias. Eso que se suscitó, que fueron durante 2 meses, cada especialista explicaba los problemas que había, porque en el día a día se presentan problemas. Y esos problemas tienen que ser resueltos, porque la mujer víctima de violencia de género no puede ser, dada su condición, no podemos, por ejemplo, en el Perú. ¿Qué pasa? Que está dando expectativas y la respuesta legal no es eficiente. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que van a suceder más feminicidios al final, porque la estamos desprotegiendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que hacer un cambio definitivo. Y aquí todos también somos responsables de esto, ¿no? Este pacto de Estado, donde me tocó acudir como una de las 61 especialistas que se presentaron, después, a finales de noviembre, el Senado llamó y tiene 213 medidas. Ya comenzó en el 2018 una dotación y van a comenzar a aplicarse 23 medidas. Y aquí se han unido todos los partidos políticos de todas las diferentes líneas, todas las organizaciones. O sea, España celebra, y este año que se celebró el Día de la Mujer, yo estaba aquí ya, pero se ha celebrado, todas las organizaciones pusieron en evidencia que hay que luchar. Muy bien. Entonces, estamos terminando. Y para terminar, vamos a hablar de las propuestas. Bueno, las voy a decir porque no están aquí. He elaborado 10 propuestas porque es importante analizar lo que sucede, y el derecho comparado, lo que ha sucedido en España nos puede ayudar a hacer cambios. Pero miren, ¿qué propuestas? Primero, la justicia especializada. Generar y puede haber un proyecto piloto donde se comience con los juzgados de violencia sobre la mujer. Proponer que la atención legal debe ser inmediata y debe ser gratuita. La Defensoría Pública creo que es lo que se tiene que hacer. Y para esto, debe haber especialización, debe especializarse. Todavía tenemos el chip machista. Imagínense estos jueces, nosotros también, los fiscales, que tienen todavía ese concepto, y la policía. Tenemos que capacitarles, que trabaje el que crea en este proyecto. Eso es importante. En España también hay sectores que a veces no están de acuerdo totalmente con la ley, pero ellos no nos preocupa porque no trabajan en este aspecto. Entonces, la justicia especializada, crear los juzgados especializados, que todos los operadores de justicia tengan que recibir una especialización, la creación de un observatorio para medir lo que se está sucediendo con los temas de violencia. Eso es muy importante.
Y es muy importante esta fase de sensibilización, es muy importante que los colegios de abogados difundan lo que está sucediendo y difundan lo que está sucediendo también en otros países para ver que es posible. Porque lo mismo que tenemos ahora, teníamos en ese momento España y se pudo. Se pudo, pero se pudo con persistencia, con dotación económica y con el ánimo de realmente terminar con este problema, que es uno de los mayores problemas que suscitan en el mundo y por el cual tenemos que luchar, no solamente todas las mujeres, sino que en esta lucha estamos también todos los hombres de la mano, que se dan cuenta que no podemos seguir así. Es el siglo XXI. Muchas gracias.